Y en esa conversación que el señor Culebra, fiel a su experiencia como hombre de inteligencia, grabó, hace una serie de afirmaciones cuestionables sobre la manera como ha llegado al poder, sobre Dina Boluarte, etc. El señor Santibáñez, que comenzaba su gestión como ministro del Interior, él negó la autenticidad de esa voz y casi un año después, esto tuvo lugar, o más de un año después, había una cita prevista para la autentificación de la voz y tengo entendido que el señor Santibáñez no se ha presentado. Hemos invitado por esa razón al señor José Carlos Mejía, que es el abogado del capitán Junior Izquierdo, para que nos diga de qué se trata en este tema y en qué situación nos hallamos. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, doctor Mejía. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el juez Juan Carlos Checla y Soria, el 31 de mayo de este año, ordenó que por el plazo de 90 días, que van a vencer el próximo 5 de septiembre, la Fiscalía de la Nación, a través de la Oficina de Peritajes, realice el peritaje a la grabadora que entregó el capitán Izquierdo. Esto incluye, por supuesto, que el investigado Juan José Santibáñez Antúnez se sometiese a la toma de muestra de su voz. El viernes pasado concurrimos a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y lamentablemente el investigado Juan José Santibáñez Antúnez, por tercera vez en lo que va del año, no concurrió a que se le tome la muestra de su voz. ¿Con qué argumento? Hay un escrito, es un Fernando, abogado al que no le faltan nunca argumentos, ¿ah? Así que explíquenos cuál es el que sí, a mí me parece un argumento muy grave y más grave aún me parece que el estudio Caro y Asociados suscriba esa solicitud. El 1 de julio, a pesar de que hay una orden judicial de un juez supremo de que esta investigación preliminar concluya el 5 de septiembre, el 1 de julio dice por escrito de que no va a participar de este peritaje, que no va a participar de ninguna diligencia, porque para ellos, o para el investigado Juan José Santibáñez Antúnez, el plazo ya venció el 2 de abril del 2025, contraviniendo la orden judicial del juez Juan Carlos Checla y Soria. Y eso está por escrito, y eso es muy grave. Y eso fue la primera vez en julio. ¿Qué dijo la segunda vez? A partir de ahí ya no se ha presentado. Y ya nos ha tomado la molestia de contestar. Exacto. ¿Qué puede temer el señor Santibáñez? ¿Qué hay en esas 2 horas de conversación en un chifre en San Borja? Me parece recordar, ¿no? ¿Qué hay en esa conversación que le pueda generar malestar? Don Fernando, en primer lugar tenemos que recordar que en esa conversación el investigado Juan José Santibáñez Antúnez, según lo ha referido mi patrocinador el capitán Izquierdo, le contó de manera voluntaria muchas informaciones. Por ejemplo, el uso del cofre presidencial, que también en Palacio de Gobierno, cuando él había acudido en su calidad de viceministro de Orden Interno, entrega la información de que habían geolocalizado un teléfono celular de una persona cercana a Vladimir Cerrón, que lo estaría encubriendo. Y a un par de horas se desactiva este número. Entonces, él inclusive habla de 4 grandazos, de 4 altos funcionarios de Palacio de Gobierno que estarían involucrados en el presunto encubrimiento personal a Vladimir Cerrón. Entonces, la desactivación de DIVIAC. Hay una serie de temas que inclusive, Fernando, tienen que generar en los próximos meses nuevas carpetas fiscales, nuevas investigaciones. Porque, por ejemplo, ¿quiénes son esos 4 funcionarios, altos funcionarios, esos 4 grandazos de Palacio de Gobierno que participaron o que hicieron o que avisaron a esta persona para que desactive su teléfono celular? Entonces, definitivamente, no solamente se trata del investigado Juan José Santibáñez Antúnez, sino de muchas más personas que están muy interesadas en que este peritaje se vea perjudicado, de que este peritaje no siga el procedimiento legal, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, sí se está respetando el procedimiento preestablecido por ley. ¿No? Con poco éxito. Ahora, yo recuerdo que en esa conversación el señor Santibáñez habló de un primer ministro en la sombra, ¿no? O de poderes en la sombra. En ese momento el primer ministro era el señor Adrián Sen, me parece recordar. ¿De quién podía tratarse esta referencia que hizo, que fue parte de los debates que originó justamente la difusión de este audio?
En esta conversación, don Fernando, hay que recordar que hay más de 2 horas de grabación. Sí. Entonces, inclusive... Entre sopa y sopa, y entre plato y plato, ¿no? Obviamente, sí, en esa cena, en ese chifa, en el distrito de San Borja. Entonces, la información que le brinda a Juan José Santibáñez Antúnez, a mi patrocinado, es diversa. Una de ellas es la que usted acaba de mencionar. Pero cuando mi patrocinado, en un extremo de la conversación, le pregunta también por la identidad de esta persona, no se la brinda, no se la quiso dar. Entonces, el señor Juan José Santibáñez Antúnez, desde que ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior desde febrero del 2024, 2 veces entre febrero y abril, luego fue viceministro de Orden Interno y luego ministro del Interior, y actualmente en el cargo que tiene, él definitivamente maneja mucha información privilegiada. La manejó en su momento, la compartió con mi patrocinado y definitivamente es él quien tiene que dar explicaciones a la justicia. ¿Qué puede pasar con este procedimiento? Es decir, ¿qué recursos tiene la Fiscalía para poder utilizar el audio, si es auténtico, lo cual requiere que el señor Santibáñez se someta al peritaje? ¿Qué recursos tiene la Fiscalía para evitar que el señor Santibáñez simplemente se niegue a colaborar con la justicia? La guía de homologación de voz, porque así se llama el procedimiento, ha previsto que ante la inconcurrencia de un investigado o de un testigo, o ante la negativa, como es el caso del investigado Juan José Santibáñez Antúnez, se puede legalmente tomar muestra de su voz de un video, ya sea de una sesión en el Congreso de la República, en una sesión en una comisión del Congreso de la República, en una sesión en la presidencia del Consejo de Ministros, cuando él ha sido ministro del Interior, o inclusive en algún evento público en el Ministerio del Interior. Entonces, este procedimiento, felizmente también la Fiscalía de la Nación ha tenido la previsión entre marzo y abril de este año, ya solicitó a la presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior, al Congreso de la República. La única entidad que felizmente le ha respondido es una comisión del Congreso de la República y ha remitido copias no solamente de videos que están publicados en YouTube, sino también de videos internos que tiene el Congreso de la República para que la oficina de peritajes pueda realizar este procedimiento. O sea, no hace falta que él esté físicamente presente. Es el primer paso. Ante la negativa, sigue el segundo paso, que es tomar la muestra de un video grabado. Y es eso que va a concluir en el próximo 28 o 29 de agosto, han dicho los peritos que están concluyendo con el peritaje. Y respondiendo también a su interrogante, el 5 de septiembre se termina la investigación preliminar. Se termina, felizmente, el peritaje debidamente realizado. Se va a terminar entre el 28 y 29 de agosto. A partir del 6 de septiembre, la Fiscalía de la Nación va a presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Porque como él ha sido ministro del Interior y esta investigación ha sido en su condición de ministro del Interior, para continuar a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria, tiene que aprobarlo el Congreso de la República. Quisiera saber si la voz del interlocutor del, por entonces, funcionario Santibáñez, después ministro recién estrenado, ya en ese momento en mayo, ¿no? Si la voz del capitán Junior Izquierdo ha sido autentificada. Es parte del procedimiento. Hasta el informe pericial también, porque son solamente 2 voces las que aparecen ahí. La del capitán Izquierdo y la del investigado Juan José Santibáñez. ¿Pero ya ha sido citado el capitán Izquierdo? Claro, estando en Moquegua, en el verano de este año, se le ha tomado muestra de su voz. O sea que ya se ha sometido al procedimiento de peritaje. Por supuesto, sí. Muy bien. Pregunta final. El tema de fondo de esa conversación de 2 horas, recién estrenado el ministro Santibáñez, ¿era la DIVIAC y la inteligencia policial? Porque esa conversación tuvo lugar antes de ciertas decisiones que han ido desmantelando la acción de esa división de la policía dedicada a combatir la corrupción en el Estado, ¿no? Recordemos algo, don Fernando. La conversación o el extremo que ha sido difundido en los medios de comunicación, precisamente sobre esa cena en un chifa en el distrito de San Borja, es cuando Juan José Santibáñez Antúnez le cuenta que la señora presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, le pidió como condición para nombrarlo ministro del Interior, o le preguntó si podía desactivar
Diviak. Y él le dijo que sí. Y estando ya en el cargo, en el primer día, le dijo, ¿qué pasó? Usted dijo que iba a desactivar Diviak. No, no la puedo desactivar, pero sí la puedo debilitar. Y bueno, hay unas risas en esa, es lo en que ha esa conversación. sucedido y sabemos que eso llevó también a la separación de oficiales como el señor Colchado y otros, y el señor Junior Izquierdo. Muchas gracias, abogado José Carlos Mejía. Manténganos informados, por favor. Esperemos que el señor Santibáñez finalmente ceda a la demanda de la Fiscalía y se someta a un peritaje, sobre todo si no tiene nada que temer, como nos lo has dicho acá. Muchas gracias, señor Muchas abogado. gracias, don Fernando. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche. Por lo pronto pueden quedarse en RPP. Mi colega Jorge Rodríguez está listo para presentarle las noticias y yo estaré con